Bueno, mi nombre es Ana María Sáez, yo soy socióloga y educadora ambiental para el desarrollo sustentable. Estamos con nuestra fundación que se llama Senderos Ambientales, Centro de Investigación y Docencia en Educación Ambiental, desde hace 8 años. Un añito después de nuestra existencia, porque tenemos 9 años de vida. ¿Qué otra cosa quieren que cuente? La actividad que has tenido. La actividad que he tenido, mirá que es muy larga, ¿eh? Una síntesis para el público. Bueno. Nosotros estamos formando parte del área social, donde se trabaja educación, salud, actividad física y deporte, cultura y ambiente. Esos son los temas fundamentales que trabajamos en la dimensión social. Pero como la mayoría de las cosas que se hace son transversales, el tema ambiente, que es uno de lo que nos ocupa para nosotros, educación y ambiente, son absolutamente transversal, o sea que lo atraviesa todo. Hemos tenido muy hermosas experiencias, algunas no tanto, pero unas muy buenas, que fue hace 2 años atrás trabajar todos juntos en el Plan Verde de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora está subsionado dentro de los planes actuales y los programas actuales de planificación estratégica. El último plan estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, que lo hemos armado el año pasado y que ya lo hemos presentado, el tema del Plan Verde de la Ciudad de Buenos Aires está subvencionado ahí. Y esa fue una maravillosa experiencia porque trabajamos mucho con las diferentes miradas, que eso es lo importante, las diferentes miradas, porque el ambiente tiene muchísimas miradas. En general, todo el mundo piensa, cuando piensa en ambiente, piensa lo que está fuera de uno, piensa en temas de naturaleza, en temas de contaminación. Pero en realidad, si nosotros pensamos en el ambiente, lo primero que tenemos que pensar es en un planteo absolutamente filosófico. Porque, como dice no solamente el Papa Francisco, sino un texto muy hermoso que yo se los recomiendo, que es el Manifiesto por la Vida, una ética para la sustentabilidad del año 2002, que es el pensamiento ambiental latinoamericano. Nosotros en este momento no estamos en una crisis ambiental. Nuestra crisis es más profunda, es civilizatoria. Porque lo que hay que cambiar es la forma de construir el pensamiento. Y fundamentalmente porque nosotros durante muchos años nos hemos separado de la naturaleza. Pensamos que no somos naturaleza. Somos seres superiores, racionales, que no tenemos nada que ver con eso. Sir Francis Bacon decía que la naturaleza era una meretriz, simplemente una puta, a la cual había que dominarla, modificarla, transformarla, penetrarla y ponerlo a nuestro provecho. Y ahí no nos damos cuenta que nosotros somos naturaleza porque somos también una especie animal diferente, pero una especie no más en el planeta, que es la más vulnerable, porque la Tierra tiene sus ciclos y va a volver a sus ciclos, pero los que estamos en peores condiciones somos nosotros. Ana, ahora vamos a pasar a Silvia Collins, que forma parte del Consejo de Planeamiento Estratégico, como directora ejecutiva en este momento, y nos va a dar la impronta de su experiencia. Luego vamos a continuar también con Ana y con el impacto ambiental y todo aquello que hace a la gestión de gobierno y en lo que está involucrado oficialmente.
Por favor, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Collin. Hace unos cuantos años, desde el inicio, que estoy dentro del plan estratégico, allá por el 2002 aproximadamente, en representación de la Unión Cívica Radical en el sector partidos políticos, y además debo decir que tengo un particular compromiso con el artículo 19 de la Constitución, porque además de que fui constituyente de la ciudad, mi propio bloque fue impulsor de ese artículo y redactor, con lo cual tenemos un compromiso que tiene que ver, después lo vamos a charlar un poco cuando hablemos de la institucionalidad metropolitana, tenemos un compromiso desde una mirada política y desde un compromiso ético y de valores. En cuanto al plan estratégico, me parece que podemos decir que, como ha sido la autonomía de la ciudad, también el plan estratégico ha sido como un niño que se ha ido criando y que ahora podemos decir que está en mejores condiciones, está llegando a la adolescencia, y que hemos pasado por distintas etapas, las mismas etapas que ha pasado la autonomía, con restricciones, con situaciones más propicias que otras, con crisis políticas. No olvidemos que la ciudad de Buenos Aires vivió desde lo que fue la crisis del 2001 hasta la situación de una destitución de un jefe de gobierno, con lo cual también podemos decir que la institucionalidad autónoma ha sido resistente, porque ha podido generar resiliencia, diríamos hoy en términos de las ciudades, pero tenemos una institucionalidad resiliente que ha tenido la capacidad de poder plantarse y superarse a través de los mecanismos institucionales previstos ante distintas crisis. En cuanto al plan estratégico, me parece que el COPE ha podido ir diseñándose y plantándose, con diferencias, como decía recién, en las relaciones que ha tenido y en las conformaciones que ha tenido, pero que al mismo tiempo va yendo encontrando una dinámica que hace la posibilidad de integrar desde la participación una mirada hacia adelante, una mirada estratégica respecto a cuál es la ciudad que queremos, y al mismo tiempo poder tener una relación madura con el Ejecutivo en términos de sentarse a conversar también cuáles son las cosas que habría que hacer para generar las condiciones de esa sociedad que queremos. Y lo podemos hacer desde la riqueza que tiene la representación diversa que son casi 200 organizaciones, pero que además van desde los partidos políticos, los cultos, las organizaciones de representación, las organizaciones de derechos, las organizaciones profesionales, las organizaciones profesionales y económicas, como el caso de la Cámara de la Construcción con Carlos. Digamos, eso de alguna manera nos ha brindado un espacio en términos de representación y también de maduración de una relación, con lo cual me parece que esa es parte de la riqueza y que también de la unicidad, de alguna manera, que tiene el plan estratégico, porque lo cierto es que como modelo institucional no hay muchos modelos institucionales en los cuales haya un organismo constitucional que se ocupe justamente de pensar hacia décadas hacia adelante cuál es la ciudad en la que se quiere vivir. Así que me parece que esto como presentación está. Carlos González. Bueno, mi nombre es Carlos González, represento la Cámara Argentina de la Construcción, estoy desde la gestación del COPE y bueno, primeramente felicitaciones, es un halago ver toda esta gente tratando o intentando de participar ordenadamente en la diversidad. En una sociedad complicada desde ese punto de vista, en lo que hace a lo institucional, a la diversidad, a la inclusión, al pensamiento, a crear consenso, a escuchar al otro. El COPE, como dijo recién Silvia, es un instituto poderosísimo. Lo han pensado los constituyentes, a veces para hacer un chiste a Silvia, que fue constituyente, le decimos, bueno, tenían 25 para ver, porque la ciudad ya tenía antecedentes de constituciones. Pero el artículo 19,
que en cierto modo en dos párrafos, diseñen el COPE, es fantástico. Después había que empezar a caminar, y se empezó a caminar, son muchos años. Para la institucionalidad a lo mejor no son tantos. Y el COPE caminó, anduvo, se sostuvo, podemos decir si es puber o si está en la adolescencia, ha crecido. Esto es fantástico, ver toda esta gente pensando en la estrategia urbana, pensando en lo participativo, teniendo en su cabeza la idea de que debe ser todo participativo. Eso es el COPE. El COPE tiene una característica, entre otras, que es la de abrir las puertas a todos. En el COPE caben todos, absolutamente toda la sociedad civil. No deja a nadie afuera, ¿no? Sean políticos, puede ser un médico, puede ser lo que sea. Puede representar a quien sea. Ha tenido la inteligencia de crear algunos entes, por decir así, transversales, como el área metropolitana, como la problemática metropolitana. Es más, uno de sus planes fue con perspectiva metropolitana. Se ha manejado con muchísima fuerza en la cuestión de género, con muchísima fuerza. Le ha costado. Ha compatibilizado, no quiero dejar tampoco afuera a los funcionarios, porque ha compatibilizado, ha logrado absorber en cierto modo mutuamente al funcionario con las personas que participan. Soy fanático del COPE, se ve, pero es que realmente es un lugar que cobija a todos y al que todos debemos alentar. Gracias. Bueno, ya han visto que sí, hay fanatismo del COPE, todos pertenecen a una institución, el Consejo de Planeamiento Estratégico, al que pueden participar desde cada uno de los 8 sectores en que está dividido. Esos son los expertos. Ustedes, estrategas urbanos, deben tener muchas ansias de saber qué hacemos y cómo resolvemos los conflictos del área metropolitana, que en definitiva es el objeto de este panel. Han visto los 3 perfiles distintos, por eso no fue al azar que están sentados aquí: Cámara de la Construcción, un partido político, la UCR, y una asociación urbana muy preocupada por la naturaleza y el impacto ambiental. Entonces, quizás, no sé si interpreto el pensamiento un poco de ustedes, pero a mí me gustaría, de pronto, desde el aspecto institucional, el área metropolitana y la perspectiva metropolitana que ahora tienen todos los planes estratégicos, ¿es vital? ¿Tiene una preponderancia superlativa para que la ciudad de Buenos Aires pueda tener su propio plan estratégico? ¿Es vinculante 100%? Creo que Silvia Collins sería la apropiada para contestarlo. A ver, podríamos decir, y voy a hacer como un puente entre lo dicho recién por Carlos y lo que preguntabas vos. En realidad, en el COPE, la agenda metropolitana, podemos decir que fuimos pioneros, porque lo cierto es que desde la propia constitución del COPE se trabaja, podríamos, lo que comúnmente se llaman comisiones, nosotros le llamamos dimensiones, pero la dimensión metropolitana fue una de las iniciales, y esto fue hace casi 20 años, cuando en realidad ni en la agenda política ni en la agenda institucional estaba demasiado una agenda metropolitana. Sí había algunas cuestiones que se sabía que tenían que tener un abordaje metropolitano, como podían ser los temas del transporte, los temas de la comunicación, algunos temas de la seguridad, pero digamos que todavía no había una visualización tan clara respecto a esta necesidad. Sin embargo, para nosotros era como una agenda común, podríamos decir, común en el sentido de que era una agenda cotidiana que permanentemente abordábamos desde el COPE.
Ahora, también es cierto, y ahora me vas a permitir un poco también de opinión, un poco de analizando qué es lo que pasa con la metropolización de las sociedades y de las áreas urbanas. También es cierto que en estos últimos 15 años ha sido exponencial el impacto de las cuestiones metropolitanas en la vida cotidiana de la gente. Lo cierto es que el área metropolitana de Buenos Aires, así como todas las áreas metropolitanas que hay en la República Argentina, que son muchas y son muy importantes, ustedes lo deben haber visto, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, digamos, y otro montón de áreas metropolitanas, empiezan a generar problemáticas con autonomía propia, digamos, tienen una diferenciación y hacen que límites formales, límites geográficos, límites institucionales se empiecen a desdibujar, porque en realidad la vida cotidiana de la gente los desdibuja, digamos. Nosotros no podemos poner un límite o decirle que hay un límite o un pasaporte a los 3 millones de personas que circulan por la ciudad de Buenos Aires, entran y salen todos los días, ya sea para trabajar o porque circulan o van del norte al sur. La realidad es que hoy es un imperativo el abordaje de las cuestiones metropolitanas, no hay salida, y lo cierto es que también es una oportunidad muy importante. Esta oportunidad se vierte porque parte de las dificultades que ha tenido la cuestión metropolitana han tenido que ver con las cuestiones institucionales y con las diferencias entre... Nosotros sabemos que la cuestión metropolitana implica un abordaje interjurisdiccional e implica por lo menos el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia. Y con algunas características institucionales específicas complicadas, como puede ser en la provincia, la dificultad que tienen los municipios para articular directamente con la ciudad. Ahora, hoy tenemos una oportunidad única, que esa oportunidad es la situación política en la cual concuerdan las 3 autoridades jurisdiccionales en términos del signo político, porque una de las grandes dificultades que hubo durante muchísimos años fueron justamente esta disonancia en términos del signo político. Ustedes saben que hace 2 años se creó la comisión por la zona de la Cocamba, que ha tenido que tener y va a tener que tener un dictamen respecto a cuál es la institucionalidad que debería haber en el área metropolitana, pero todos aquellos aquí presentes que son tanto de la ciudad de Buenos Aires como del área metropolitana saben perfectamente que todos los días tienen que gestionar cuestiones que hacen a la circulación de la gente, a las dificultades, a la producción, que hacen a las líneas de valor, que hacen a la comunicación y al transporte, y eso significa tener una mirada. Pero además hay una cuestión, si me permitís, Hugo, de responsabilidad política, y en esto voy a hablar como representante de un partido político. En 15 años se supone que según los estudios, en 15 años más del 85% de la población mundial va a vivir en áreas urbanas. Y más del 80% de ese 85% va a estar en áreas metropolitanas. Entonces este es un problema que nos tenemos que plantear en la agenda. No hay manera de decir que no, porque es donde va a vivir la gente, es donde se van a plantear los problemas y es donde van a estar las cuestiones para solucionar. La agenda tiene que ser una agenda metropolitana, pero además hay otros imperativos que no me parecen menores, que tienen que ver con que, según la OCDE, entre el 6 y el 8% se pierde cuando se gestionan las áreas metropolitanas, de presupuesto obviamente, se pierde o se malgasta en el presupuesto global cuando se gestiona de manera separada las áreas metropolitanas. Esto quiere decir que nosotros estamos desperdiciando muchísimos recursos, pero que además esos recursos tienen que ver o impactan en términos de la imposibilidad de generar políticas que tengan que ver con la equidad. Nosotros estamos siendo injustos en términos distributivos cuando estamos gestionando desarticuladamente entre las distintas jurisdicciones. Pero además de fallar en ese sentido, ahora voy a hablar desde una visión exclusivamente política, si quieren, y acá lo digo directamente, partidaria también, que tiene que ver con lo que uno se siente y expresa en términos de valores,
y que tiene que ver con una relación de equidad entre los ciudadanos. Cuando nosotros, algunos, y quizás lo han conversado acá, hay quienes hablan de una ciudadanía metropolitana. Y si nosotros hablamos de una ciudadanía metropolitana, estamos hablando de un conglomerado de varones y mujeres que viven en un área, en una mancha muy grande, que tiene divisiones jurisdiccionales, pero también lo que nosotros vemos es que cuando vamos a los números, y a los números me refiero a los indicadores, vemos que la accesibilidad a servicios y derechos en esa mancha es diferente de acuerdo al lugar donde uno está plantado. No es lo mismo estar en la ciudad de Buenos Aires que estar en Marcos Paz o que estar en la ribera del Riachuelo, del lado de la provincia, en acceso a educación, en acceso a salud, en acceso a transporte, en posibilidades de acceder a derechos que habiliten a los ciudadanos a ejercer su autonomía en términos de la posibilidad de su desarrollo. Entonces, me parece que un objetivo político tiene que ser generar una ciudadanía que esté equiparada y que no nos diferencie dónde nos estamos plantando en un área metropolitana. Y esto tiene que ver con la posibilidad de coordinación, de acordar, de articulación, porque muchas veces los recursos están. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es que el know-how, los saberes, los abordajes puedan hacerse de manera tal que nos faciliten y potencien las habilidades y capacidades que ya están instaladas. Lo que pasa es que las fronteras no nos sean únicamente como límite, que la cooperación tenga que ver con la posibilidad de prestar una mejor o de aportar al desarrollo de una mejor sociedad en términos de la prestación de derechos que podamos dar. Yo les pregunto, y esto es a cualquiera de los tres, y en función de los objetivos que tiene el Consejo de Planeamiento Estratégico, y si mal no recuerdo, en varias de las sesiones que han tenido, uno de sus objetivos es de alguna manera trasplantar la idea del Consejo de Planeamiento a cada uno de los 135 municipios, empecemos por el área metropolitana, que son los primeros 40, y eso lo ven como algo posible a través de una interacción desde la ciudad de Buenos Aires. Sí, y no solamente eso, sino que es absolutamente necesario. Vuelvo a mi tema ambiental. La ciudad de Buenos Aires está asentada en humedales. El peor lugar que pudieron haber buscado para asentar a la ciudad de Buenos Aires son humedales. Y ustedes saben que hay una cosa que se llama, y que para muchos es una entelequia, pero lo tenemos ya todos los días instalado, es el cambio climático. La ciudad de Buenos Aires, además, comparten dos cuencas. La cuenca Matanza-Riachuelo, por un lado, con todos los partidos del conurbano que están relacionados, y por el otro lado tenemos la otra cuenca, que es Reconquista-Luján. En el medio está la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, no hay ninguna decisión que podamos tomar sin tener en cuenta esto. Porque esto es un todo. Si nosotros nos fijamos en el mapa de la ciudad de Buenos Aires, el dibujito de la ciudad de Buenos Aires es un octógono, parecía una ciudad medieval, ¿sí? El Río de la Plata, el Riachuelo y la General Paz que lo cierra. Es una utopía. La ciudad de Buenos Aires es absolutamente insustentable si se piensa sola. De ninguna manera se puede pensar sola, porque es un todo con su entorno. Como decía Silvia, hay relaciones económicas, hay relaciones políticas, hay relaciones sociales, hay relaciones amorosas. ¿Sí? Entonces, es un todo, y cuando lo pensamos desde cualquier tipo de política, ya sea partidarias, como dice Silvia, que tienen que ver con la construcción de una nueva ciudad, que tienen que ver con lo ambiental, lo tenemos que pensar en función de un todo. No estamos separados. Es una relación absolutamente dialéctica. Lo que nosotros hacemos
influye en los partidos que nos rodean y lo que ellos hacen influyen en lo que nosotros hacemos. Entonces, no podemos pensar ni mirarlo de otra manera como un todo integrado. Perfecto. Carlos, me interesa, como representante de la Cámara de la Construcción, y parte de lo que te voy a preguntar se ha estado conversando aquí y también es objeto de este curso, ¿de qué manera impactan los servicios o la mejora en los servicios entre la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana en función de lograr una proyección de construcciones o, si querés llamarlo, creación de viviendas o optimizar el funcionamiento de las que ya están desde la óptica de la Cámara de la Construcción en cuanto a qué facilidades le da a este tipo de gestión de gobierno a un proyecto en donde hay que darle solución a esos 3 o 4 millones de personas que entran y salen de la ciudad? Me refiero, ¿es factible un proyecto de construcción? Por eso te hablo de la Cámara de Construcción, en general, que contemple áreas de conurbano y áreas metropolitanas y áreas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay proyectos en común? ¿Es factible seguir haciéndolo? Esto con la ayuda de los mayores servicios, que es una de las gestiones que está haciendo en la alineación de los gobiernos que tenemos hoy. Bien. Realmente es un desafío muy grande. A ver, como dijo recién bien Silvia, ¿cuántos años hace que comenzamos a pensar en metrópoli? No hace tantos años. Hoy estamos convencidos de lo que dijo Ana, somos lo mismo, no hay, ¿qué es la General Paz? ¿Qué es el Riachuelo? La problemática es exactamente igual. Y por distintos temas que no vamos a abordar acá, realmente tenemos entelequias. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires no crece del año 1947, 70 años sin crecimiento, la misma cantidad de habitantes. Tiene fuertes problemas de infraestructura. La zona central tiene la misma infraestructura que hace 100 años, ya no estamos hablando de 70 años. Efectivamente hay diferencias muy fuertes, incluso dentro de la propia ciudad, ¿no es cierto?, entre el norte y el sur. Hay diferencias fuertísimas con los municipios adyacentes, falta conectividad. La ciudad está golpeada por una cantidad de habitantes que entran todos los días que son los mismos que duermen. 3 millones con 3 millones. Entran 1,5 millones de coches por día en la ciudad. Es un tema que abordarlo justamente precisa de estos foros. Porque es un tema muy complicado, es un tema muy difícil. Por supuesto que se puede solucionar. Por supuesto que se puede, justamente con una planificación estratégica que contemple esos paradigmas que es, somos un todo. No hay ninguna diferencia entre Buenos Aires, Vicente López, Avellaneda, qué sé yo, cualquiera de los 40 municipios que la rodean. Hay que trabajar en forma estratégica, ir monitoreando la posibilidad de poder integrar definitivamente esta área metropolitana. Es todo un trabajo que justamente nace si realmente conseguimos esta cantidad de personas que entienden que la estrategia urbana es fundamental para poder entenderse. Silvia, que lo atacó desde el punto de vista institucional, ¿cierto?, en donde se sabe la problemática que tenemos con los municipios, con la ciudad, en hacer un ente tripartita. Si es una región, ¿de qué se trata? Bueno, se verá, pero hay una necesidad fáctica de resolver en el tiempo que fuese
por supuesto, lo antes posible, esta problemática que es absolutamente todo. ¿Se puede? Sí, se puede. La Cámara, conjuntamente con Naciones Unidas, algo que después hizo suyo el COPE, el Consejo, hizo un relevamiento de la infraestructura de la ciudad, llegando en términos muy sencillos a ver el atraso, que se traduce en plata, de la infraestructura de la ciudad. Recién nos decía, hay dos cuencas, estamos entre dos cuencas. No fueron tratadas nunca, que es la cuenca del Matanza-Riachuelo, que todo el mundo la conoce así, la cuenca del Reconquista. No fueron tratadas durante decenas de años. Entonces, hoy, argentinos a las cosas, tenemos que poner seriamente todo este bagaje de capacidad, de intelectualidad, de talentos que hay para resolverlo, y se puede resolver. Gracias. ¿A ustedes les parece que tener un diagnóstico del área metropolitana lo haríamos partir de identificar solamente los problemas o procurar que aquellas cosas que están bien hechas o bien hechas se perfeccionen en el tiempo? Esto es, cada empresa de servicios que ha actuado tanto en la capital como en el conurbano tiene su propio plan estratégico. No sé si hay una articulación permanente del COPE con alguna de estas empresas que lo integran a los efectos de, hablando en criollo, cambiar figuritas. Tenemos un plan estratégico Buenos Aires 2035, cada una de las empresas tiene su propio plan, cada municipio a lo mejor tiene parte de ese plan. Tenemos una posibilidad de observarlos en conjunto y no solo demostrar los problemas, sino tomar aquello que está bien y perfeccionarlo. Permiso, voy a contestar yo. Tenemos un ejemplo ya, porque en realidad ya lo deben haber conversado ustedes. El año pasado la Asamblea del COPE aprobó el Plan 2035. Fue un trabajo arduo de casi 6 meses de muchísimas reuniones. Supongo que Jorge debe haber mostrado la grilla con las reuniones, las dimensiones, los talleres y demás. Dentro de esto, nosotros podemos decir que dentro de las organizaciones que están en el COPE hay varios entes interjurisdiccionales, entre los que, por ejemplo, está SEAMSE o empresas como el caso de AISA. En ambos casos, ambas empresas, cuando estábamos en el proceso de diagnóstico, desarrollo y de alguna manera armado del plan estratégico, con ambas empresas tuvimos la posibilidad de que ellas presentaran sus planes estratégicos, lo cual me parece que es positivo en 2 sentidos, Hugo. Un primer sentido me parece que es metodológico, porque lo cierto es que así como aquí ustedes seguramente han aprendido y se van a llevar más de aquello con lo que vinieron, de lo que es la planificación estratégica, también quienes desde distintas instituciones nos vemos en la responsabilidad de generar planificación estratégica, tenemos que tener un fuerte feedback de ida y vuelta para incorporar nuevos elementos, nuevas estrategias, formas de abordaje, acción, con lo cual metodológicamente me parece que siempre se crece con esto. Pero además, absolutamente de acuerdo con vos, me parece que lo bueno hay que potenciarlo. Digamos, un plan estratégico no solo son objetivos, son desarrollos de habilidades, es un diagnóstico para saber con qué contamos. No es lo mismo contar con 2 que con 5 que con 10. Es saber qué habilidades queremos desarrollar. Es también tener en claro hacia dónde vamos, porque en función de hacia dónde vamos es cómo usamos lo que tenemos y en pos de qué tenemos que ir y cuáles son las prioridades hacia dónde tenemos que ir, porque además lo cierto es que los recursos, y no solo económicos, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, el plan, la infraestructura, los servicios, nosotros no tenemos una chequera que podemos sacar cualquier cosa, digamos, uno pone prioridades en función de los objetivos que se plantean. Entonces me parece que sí, que efectivamente, y me parece que además lo que nosotros no terminamos de mensurar es la potencialidad que tiene la posibilidad del trabajo en red y de la articulación colaborativa
que se puede dar en las cuestiones metropolitanas. Me parece que hay muchísimo para aportar, me parece que hay experiencia, me parece que hay abordajes, gestiones, digamos, en muchas áreas desde la administración pública, o como charlaban antes ustedes, desde las gestiones de gobernanza, digamos, que pueden ser aportes para cada uno de los actores. Y este es un espacio de infinitos actores, actores desde los actores públicos en sus distintas jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o local, como actores desde la sociedad civil, como organizaciones, como los propios ciudadanos. Me parece que es enormemente amplio y que sí, hay muchísimas oportunidades y me parece que eso es parte de lo que hay que aprovechar. Podríamos decir que la capacidad instalada no se tiene que dejar de lado. Acá hay mucha gente que está trabajando desde hace mucho tiempo y lo que hay que hacer es potenciar esas capacidades y esas habilidades para hacer que el crecimiento, digamos, de los beneficios sea exponencial. Ana, respecto a lo que estuvimos recién conversando y el desarrollo de las potencialidades, ¿cuál es tu visión o tu reflexión final como para poder hacerlo manteniendo siempre esa premisa del respeto a la naturaleza? Bueno, yo soy maestra, nunca he ejercido la docencia primaria, pero el magisterio para mí es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida. Y yo tengo un maestro que muchos de ustedes a lo mejor lo pueden conocer, que es Paulo Freire. Paulo Freire dice algo muy hermoso con respecto a la educación, que yo trato de extrapolarlo a la planificación estratégica. Paulo Freire dice: nosotros no educamos a los otros, sino que nos educamos con los otros. Y si esto lo extrapolamos a la planificación estratégica, nadie planifica estratégicamente para otros. Planificamos estratégicamente con los otros. Por lo tanto, es importantísimo que todos los actores sociales intervengan. No importa su dimensión, sus características, su forma de ver, porque crecemos en el diálogo de la otredad, en el diálogo con el otro. ¿Es diferente? Mejor. El disenso se construye el consenso. No tenemos que pensar todos igual, pero sí, como en un momento se planteó, trabajar en forma conjunta, porque ahí surgen las cosas nuevas, las miradas nuevas, las ideas nuevas, la forma de pensar. Pero la planificación estratégica es con los otros, no desde uno para otros, con los otros en forma conjunta. Carlos, te voy a pedir a vos, a todo el grupo de estrategas urbanos que reciben su diploma, que les des un mensaje respecto de cómo podemos fomentar el consenso, que es la forma de trabajar que tiene el Consejo de Planeamiento Estratégico. Soy una persona. Más en el término. Casi de gurú. Yo creo que le van a ir tomando el gustito. Nada más, otra cosa no les puedo decir. Van a ir pensando en lo que dijo recién Ana. Nútranse un poquito del COPE, ¿no? En el COPE hay una médica, hay una educadora, hay políticos, hay sindicalistas. Es el arca no es tremenda. Abogados, contadores. Mírenlo, lo van a ver. Arquitectos. Se juntan y lógicamente parece ser que te tienen que agarrar de los pelos. Por eso decía recién, y suscribo, decían tanto Silvia como Ana, parece que estamos en la pubertad o en la adolescencia, porque hubo momentos muy, muy complicados de este instituto que hace casi un conclave, ¿no? Un cónclave. ¿No? Cierra todo, le da llave y dice, no,
mátense ahí adentro, saquen un resultado. Y han salido muchos resultados, pero muchísimos resultados, que son los que han alentado para que haya más gente como ustedes que piensan que es, yo digo que es vital el disenso, vital. Es con todos. Solos no se puede, es con todos. Y de esta idea que ustedes están gestando, realmente, si no, no estarían acá, ni estarían acá, no estarían ni pensando. ¿Cómo se puede pensar un estratega urbano? ¿De qué manera puede pensar? Pensar con el otro. Pensar que hay alguien realmente que a través de ser el contrario, aparentemente, aporta ideas. Sí, por supuesto. Es la única, yo creo que es la única manera en que las sociedades han construido lo que todos pretendemos, ¿no es cierto?, que es una mejor calidad de vida. La pretensión, en definitiva, de todos es tener una mejor calidad de vida. Bueno, gracias. Muchas gracias a los tres y gracias a ustedes por invitarme.